Hola, yo soy Vicky Y yo, Rola. y esto es Creencias Limitantes. Un espacio seguro en donde hablaremos libremente Sobre cualquier cosa que nos limita en nuestras vidas. y no sabemos el por qué. Siéntate libre de abrir tu mente. Y dejarte llevar. Bienvenidas personas a un nuevo episodio y hoy queremos conversar acerca de un tema que hablamos en el episodio anterior, que si no lo escucharon, hablamos de las señales de la vida y del universo y mencionamos algo que llamamos el campo cuántico o el campo. Y hoy quisimos profundizar un poco más en este tema porque quizás muchos desconocemos acerca de esto y además es algo que se ha venido estudiando en la ciencia física y espiritual desde hace muchos años. Entonces, claro, los físicos estudiaban lo que era la materia y la energía como dos componentes separados, pero ya luego cuando empezó a existir todo esto del espiritualismo y el estudio del ser humano, quizás empezaron a entender que somos una sola cosa, es decir, nosotros somos materia, que viene siendo lo que somos en cuerpo, y energía, que es lo que siempre hemos conversado Vicky y yo aquí en Creencias, que es que nosotros somos energías. Entonces hay que trabajar tanto materia y energía como uno solo, entender que nosotros mismos, al ser energía, podemos crear nuestra propia realidad. Por ejemplo, siempre hemos conversado acá en el podcast que nuestra mente es el elemento más importante que tenemos como ser humanos, como individuos, para poder crear esas realidades. Porque la verdad es esa, o sea, la forma en la que nosotros nos hablamos, la forma en la que nos decimos las cosas, la forma en la que interpretamos el mundo, es una versión de nuestra propia realidad. Yo recuerdo que hace algunos años atrás yo conversaba con alguien, o al menos compartía bastante esa visión, en la que yo siempre he pensado que por mucho que tú hagas las cosas bien, por mucho que tú, mira, te esfuerces, trabajes, seas responsable, siempre va a haber alguien que te va a criticar, siempre va a haber alguien que te va a juzgar. ¿Por qué? Porque al final tú tienes una versión de ti, que es la que tú sabes que eres, pero las personas que te ven quizá no te ven en esa misma visión. Quizá en algún momento de la vida tú, no sé, entraste a un ascensor y no dijiste los buenos días o lanzaste algo en la mesa o no sé, se te cayó algo y en base a esa acción que sucedió, la otra persona va a tener una visión de ti. Entonces ahí yo creo que viene esta formación de realidades. Y para mí, y eso es algo que pensaba hace muchos años, actualmente ya no le doy vuelta a eso, pero bueno, de nuevo el campo, el universo ahí con estas señales, yo siento que efectivamente yo vivo mi vida en base a lo que yo siento que me hace feliz, en base a lo que yo quiero que me haga feliz, que no impacte de una forma negativa al otro y lo demás, pero siempre va a haber alguien que quizá ve algo de mí que le va a desagradar, que no le va a gustar y va a generar una opinión de mí. Claro, y es que aunque en el episodio anterior mencionábamos que pues todos vivimos en un mismo campo cuántico, por decirlo así, al final lo que tú mencionas, Vicky, es muy importante porque también muchos hablan de la mente cuántica y básicamente es como esa interpretación de todo lo que nos rodea, bien sea externo e interno, que incluyen también lo que son las creencias que siempre hemos hablado aquí, las creencias limitantes, que están muy arraigadas en nuestra mente, en nuestro subconsciente y que quizás llevan a eso que tú estás diciendo de quizás juzgar o criticar o tener una percepción diferente al otro, pero generalmente lo llevamos de manera negativa o de manera de que yo tengo la razón. Y recordemos que la verdad absoluta no existe. Entonces, cuando hablamos del campo cuántico o la mente cuántica, es eso que mencioné inicialmente, que es nosotros mismos podemos o tenemos la capacidad de crear nuestra propia realidad y alimentar esas ilusiones o esas metas o lo que queremos lograr en nuestra vida. Nosotros mismos tenemos el poder de alimentar eso y de realmente conseguirlo. Es que cada acción que nosotros generamos, cada palabra que nosotros decimos, en realidad generan una consecuencia. Por ejemplo, nosotros estamos teniendo esta conversación ahora y probablemente las personas que nos están escuchando generen una conexión o quizás les haga ruido lo que estamos conversando, pero al final es una forma de expresión, es una forma que tenemos de nosotros poder sacar o de algún modo encontrarle respuestas a todas estas dudas que nos generamos y es ahí donde de nuevo entra la mente. Entonces, cada información que nosotros vamos descubriendo, como por ejemplo es el caso del campo, como es el hecho de que tenemos factores a nuestro alrededor que realmente nos impactan en nuestro día a día, tenemos que tomar esas informaciones y buscar las herramientas para hacer algo beneficioso de eso. ¿Cómo hago yo entonces con esta información que ahora sé del campo o del universo que me ayude de algún modo cuando estoy teniendo mis momentos de reflexión o cuando estoy teniendo mis momentos de pausa? ¿Qué positivo tiene estar más atento a ese tema de las señales, estar más atento a
las reacciones o los patrones que cumplo yo de mi vida que quizá no están del todo bien. Entonces yo creo que es bastante interesante como poder abordarlo así. Es que tú mismo lo dices, ¿cómo reacciono yo a cierta información exterior? Entonces una reacción ya no viene siendo algo, no viene siendo materia, sino que de verdad es energía, porque todo es energía. Entonces todo lo físico no se compone de materia, sino de campos energéticos. A ver, nuestra mente, aunque lo pensemos como el cerebro y ya, nuestra mente tiene partículas o neuronas que cada que recibimos información del exterior o inclusive de información interna, crean conexiones. Entonces hay movimiento, ahí hay energía. Entonces es muy, muy importante lo que tú dices de primero entender quizás cómo funciona o que eso realmente existe para de verdad llevarlo como quien dice a nuestro favor, utilizarlo en nuestro favor, en crear la realidad que queremos vivir y de manera consciente. Sabes que cuando tú me dijiste, oye, hablemos del campo, bueno, expliquemos el tema del campo, para mí fue algo como bien nuevo, porque yo lo asociaba como dije en el capítulo anterior, yo lo asociaba mucho como, bueno, es todo lo que tengo a mi alrededor, es todo lo que me afecta, pero en realidad va un poco más allá de eso y tiene una explicación física muy interesante y es que como se han empezado a hacer tantos estudios, se ha logrado llegar, o al menos una de las teorías plantea, de que al final como muy, muy en el fondo de todo lo que nos acompaña, no hay materia, sino que todo es pura energía. Y es lo mismo que acabas de decir tú. Y hablan de ese campo unificado o una matriz de potencialidad y unas cosas ahí medio técnicas específicas. Pero es eso, o sea, qué increíble cómo si nosotros no nos ponemos a investigar o a leer o a sentirnos curiosos con las cosas que nos rodean, nos quedamos con una información que quizá vimos en el colegio, que quizá nos enseñaron, no sé, nuestros padres o en la universidad, que quizá no está tan actualizada como nosotros podríamos pensar que está. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta energía, que es la que nos une a todos, como este campo unificado, también hablamos como de las vibraciones. Yo no sé si a ti tú has escuchado como, o creo inclusive que tú lo has mencionado acá en el podcast, como, no, es que no estás vibrando alto. Y yo cada vez que escucho eso, yo digo, no entiendo a qué se refiere la gente con este tema de la vibración, a qué va. Y tiene que ver mucho con lo de la energía, como el tema de la actitud, el tema de tus pensamientos, que eso vibra. De hecho, cuando estaba leyendo por internet, había una chica en un blog que comentaba como, tu mesa vibra, el sillón donde estás sentado vibra, el televisor vibra, todo lo que está a tu alrededor vibra, por lo tanto tú también vibras. Honestamente, yo me imaginé un teléfono Nokia, el azulito, cuando lo ponías así como que caminara en una mesa. O sea, yo cuando hablan de vibración, literal pienso mucho en algún dispositivo o alguna cosa. Entonces, para mí, ese tema de vibrar, no sé cómo lo interpretas tú, pero a mí me cuesta todavía entender hacia dónde va el tema de vibrar, eso alto, eso bajo, en el medio. O sea, ¿qué significa realmente todo eso? Es que, de hecho, ahora que mencionas ese tema de la frecuencia, yo sí uso mucho el término de estás vibrando alto, estás vibrando bajo, porque creo mucho en que somos energía y pues la energía se mide en frecuencia. Entonces, hay un libro muy interesante que se llama Frecuencia o Frequency en inglés de Penny Peirce, si lo quieren buscar por internet o comprarlo. Está bien interesante porque él habla de eso, de que somos energía, de que obviamente vibramos en frecuencia alta y baja, que viene siendo, por ejemplo, si estás en frecuencia baja, es que te sientes triste, estás deprimido, y cuando estás en frecuencia alta, evidentemente estás feliz, o sea, todo lo opuesto. Pero él explica muy bien o conecta lo que es nuestra mente, alma y espíritu con el cuerpo y todo lo que es la vibración y cómo vibramos. Pero con respecto al campo cuántico y las vibraciones, pues sí, o sea, como venimos diciendo, todo lo que pensamos o sentimos tienen una señal como electromagnética, vamos a decirlo así, y eso va a hacer que atraigas magnéticamente, o sea, como imaginemos dos imanes. Entonces yo pienso algo, no sé, quiero conseguir un trabajo y eso va a atraer realmente quizás situaciones en la vida en la que pues se me presenten oportunidades de trabajo. Entonces, por eso decimos también que lo que pensamos o nosotros mismos podemos crear nuestra realidad nada más con la mente. O sea, por eso decimos que la mente tiene un poder demasiado fuerte, porque básicamente, como somos energía, vamos a atraer cosas energéticamente hablando. Yo estaba leyendo acerca de cómo controlar tu vibración, este tema de la ley de vibración que algunos lo asocian con algo como de magia o qué sé yo, y tiene que ver con lo que es la energía. Las únicas personas que somos realmente conocedores de cómo estamos o cómo nos sentimos es de nuevo nosotros mismos. Entonces, si tú te sientes decaído, si tú no te sientes feliz, si te sientes apático con las cosas que estás haciendo, algo no está bien. Y ahí es donde viene el tema de la vibración.
que es como que tu energía no se está canalizando de la forma correcta, hay algo que está reprimido, hay algo que te incomoda, hay algo que se exterioriza, que lo puedes ver con un dolor, hoy me duele la espalda, me duele la cabeza, me duele, no sé, la vista, estoy cansado, no me provoca. Entonces, todas esas cosas cuando se exteriorizan, quiere decir que hay algo en tu vibración, en tu energía, vamos a llamarlo así, que tiene que cambiar, que tienes que hacer un cambio, que tienes que buscar un ritual, una forma de conectarte, de hallarte contigo mismo y decir, ¿sabes qué? Lo mejor es que yo lo intente de manera diferente. Porque de nuevo, no todos los cambios tienen que darse de manera negativa. Los cambios también traen aspectos positivos y hay que simplemente ser conscientes de eso. Como que las cosas que hacemos las estamos haciendo en un pro de nuestro bienestar y no tratar de tenerle tanto miedo al poder llegar a ese punto. Y es que eso que mencionas, a ver, o sea, obviamente aquí hablamos de lo que son las creencias limitantes y evidentemente, pues esas creencias influyen en lo que viene siendo nuestra vibración, porque nos acompañan en todo lo que hacemos en nuestra vida y por eso también hacemos como mucho énfasis en que hay que trabajar en uno mismo, en que hay que trascender esas creencias, hay que traerlas a conciencia y trabajarlas y saber de dónde vienen y por qué vienen. Si viene de la infancia, si viene de un evento traumático, algo que ya hemos hablado desde los primeros episodios. Entonces, por ejemplo, en lo personal, yo tenía como cierta debilidad con el dinero en el sentido de que a mí me costaba el gastar, o sea, era como que sí, yo sé que necesito esto, lo hago, pero pues me dolía el dinero y obviamente porque crecí en un ambiente en el que se decía que el dinero es muy difícil de conseguir, que hay que trabajarlo, que hay que ahorrar. Entonces, eso era una creencia limitante que a mí no me dejaba quizás producir más, por decirlo así. Porque claro, yo vivía con ese como que sí, voy a gastar porque necesito comprarme esto, pero lo hacía todavía con mis dudas, no como conscientemente de que, bueno, sí, esto me va a hacer bien y de una manera positiva o desde el amor, por decirlo así. Y yo veía que sí, pues me costaba ahorrar. Hoy en día que he trabajado mucho eso, pues sí ha fluido más ese tema del dinero. O sea, ahora como que lo hago con más intención o con más conciencia y he visto un cambio desde allí. Entonces puede ser cualquier cosa que les pase en su vida que quizás los está limitando, pero es eso de traerlo a conciencia para luego poder hablar de la vibración y la atracción, poder atraer cosas. Primero, obviamente, hay que identificar, trabajar para luego poder atraerlo, porque si tenemos todavía esas creencias ahí limitándonos sin saber que existen, no vamos a poder atraer, digamos, cosas buenas. Y es increíble cómo funciona todo esto, porque yo soy muy creyente que nuestra mente es tan poderosa que es capaz de atraer las cosas que nosotros pensamos. Y más allá de si es un tema de mente, si es un tema religioso, si es como ese, Dios mío, por favor, ayúdame y de repente se da, o mira, o lo que sea que ustedes crean y de repente se da, yo no entiendo cómo. Y es parte de lo que quiero tratar de responderme en algún momento de la vida, cómo el tema de la energía está altamente relacionado ahí. Y era lo que te comentaba antes de inclusive grabar este episodio, que te decía como, oye, Rola, ¿sabes qué me pasó esto? Y justo ayer yo me acosté a dormir y decía, Dios mío, por favor, astros, la Virgen, Goku, todo el mundo. O sea, a mí me gusta pedirle a quien yo encuentre ahí, que esté escuchando, que me dé, no sé, paz, que me dé tranquilidad, que me dé la seguridad de que todo va a estar bien, porque a veces uno siente que no está siendo suficiente, que quizás no tiene todas las herramientas y es importante también traernos esa calma. Pero esa misma calma, o sea, el hecho de exteriorizar esa necesidad de decir como cualquier cosa, ayúdame, por favor, necesito fortaleza, necesito sabiduría, necesito esto, en realidad te lo estás diciendo a ti mismo. Y es ese mismo despertar, es esa misma energía que tú le estás transmitiendo a tu cuerpo que hace que tu mente, que tu inconsciente, increíblemente, se alinee con esos pensamientos, se alinee con esas ideas que tú quieres, con esos objetivos. Y es lo que te ayuda a alcanzar el éxito. Por eso es que conversábamos hace un rato como, si tienen mensajes motivacionales, colóquenlo en su protector de pantalla, escríbanlo en sus contraseñas, colóquenlo en su mail. La verdad es que todos estos temas y todos esos mensajes que nosotros podemos transmitir, que podemos alojar en nuestro inconsciente, nos van a traer experiencias positivas y al menos a mí me ha resultado. Yo tengo en mis redes sociales, tengo en mi mail, tengo en mis contraseñas, imágenes o frases que me hacen sentido y que me ayudan a recordarme a mí misma que todo va a estar bien, que de una u otra forma cada día se ejecuta a la vez y que si yo estoy tranquila, mi energía va a estar bien, mi vibración va a estar, digamos, orientada hacia las metas que quiero y que voy a lograr esas cosas y las voy a ver materializadas. O sea, me pasó esta semana una situación más o menos peculiar y de repente apareciste tú y apareció otra amiga conversándome algo del mismo tema y fue como súper extraño.
¿Por qué? Porque yo justo le había pedido al universo como, por favor, necesito que me ayudes, que me des la luz de algo. Y de repente aparecen 3 personas diciéndome, mira, la luz es esto. Y fue como, wow. Entonces, yo creo que es importante eso. Es importante que nosotros sepamos cómo canalizar las necesidades que queremos y que sepamos ver las respuestas, porque puede ser que digan, por favor, necesito un carro. Evidentemente, un carro no te va a salir de la noche a la mañana, pero quizá te sale una oferta laboral, quizá te sale, no sé, alguien que decide, oye, mira, sabes que estoy regalando cosas y resulta que va a regalar un carro. No sé, estoy inventando. Pero es eso, hay que saber ver bien las señales que vienen luego de esas peticiones, porque no todas van a ser tan literales como esperamos. Claro, y que de allí también viene cuando, por ejemplo, escuchas a alguien decir, ay, qué casualidad que estaba sintiéndome mal y ahora me pasó esto y me siento mejor. Entonces, esa casualidad, que creo que la mencionamos en el episodio anterior, son señales del universo que aparecen y uno cree que, ay, qué casualidad, pero la verdad es que es algo que estabas necesitando y aunque quizás no lo pediste conscientemente, pues la vida te lo está poniendo o el campo te lo está poniendo ahí de frente porque, como tú dices, Vicky, es algo que necesitas. Y eso de, o sea, de la vibración y la energía que también dijiste es totalmente cierto, porque al final yo siento que todo lo que experimentamos con nuestros 5 sentidos viene por vibración, inclusive los pensamientos, las sensaciones, los sentimientos, todo es energía. Es literal como si hiciéramos un experimento de la pila con los cables y pasamos la energía de una pila hacia otra y para prender un bombillo, por ejemplo. ¿Cómo eso viajó desde la pila hasta el bombillo? Pues por medio de energía. Y así literal es como pasa cuando pensamos algo y baja nuestro cuerpo. Por lo menos creo que también, no sé si tú, Vicky, mencionaste en el capítulo anterior algo de que quizás te sentías triste, lloraste, lo que sea. Eso es tal cual cuando, por ejemplo, tienes un pensamiento negativo o tienes algo, una preocupación o algo en la mente y evidentemente te va a bajar al cuerpo con un síntoma negativo y de vibración baja, porque evidentemente cuando estás triste estás vibrando bajo porque no te provoca hacer nada o inclusive el sentimiento de rabia. Hablemos más allá de la depresión y la tristeza, cuando te enojas demasiado por algo, no sabes la cantidad de energía mental, que ya lo hemos mencionado aquí, que estás quemando y que estás vibrando súper bajo, porque evidentemente no tiene nada positivo que brindar. Entonces es eso como estar atento a lo que tú dices de saber identificar esas señales y que obviamente no pueden ser tan tangibles como quiero un carro y te va a aparecer un carro. Ese ejemplo que diste está perfecto porque a veces quizás también pensamos que, ay, lo que yo quiero se me va a dar nada más porque con la mente, pero es saber que se puede materializar, pero conscientemente, como que, ok, ahora tengo un trabajo, voy a trabajar para ahorrar y comprarme el carro. Entonces sí lo vas a lograr, pero tienes que ser consciente de cómo manejar o implementar esas señales. Y algo que debemos tener en conciencia, además del hecho de que no van a suceder las cosas de la noche a la mañana, es que yo en lo personal no creo que nada sea casualidad, en serio. Yo creo que cada día me doy más cuenta que las cosas no suceden porque de repente, bueno, yo soy afortunada y me salió esta situación. No, hay veces que nos ocurren eventos quizás no tan afortunados y también tienen una razón. Y probablemente son eventos que te tienen que hacer despertar. Y a esto me refiero con que hay veces que nosotros no queremos aceptar ciertas cosas de nosotros, no queremos reconocer ciertas debilidades o ciertos problemas que tengamos en nuestro interior, que están ahí alojados en nuestra inconsciencia, y los dejamos pasar, y los dejamos pasar, y los dejamos pasar. Y el campo, o mejor dicho, el universo, de una u otra manera, te dando esas pequeñas señales. Oye, tienes que tener cuidado con esto. Tienes que tener cuidado con lo otro, tienes que tener cuidado con esto y a veces uno no aprende hasta que de repente sucede una situación que te va a dar un golpe magistral y con esa situación es que tú vas a aprender. Claro, y es que lo que estás mencionando está perfecto porque es eso mismo, es cuando tenemos ciertas situaciones quizás repetitivas, porque a veces sentimos que se nos repite la situación, pero es por eso mismo, porque es algo que no quieres ver, que no quieres trabajar, que quieres ignorar, pero entonces inconscientemente estás dejando esa información allí, en algún lugar de tu mente, sin darle importancia o sin llevarlo a conciencia y evidentemente, como estamos hablando, somos energía, vamos a seguir atrayendo esa misma situación. Y es lo que tú dices, se va a repetir hasta que llegue un momento en que ya va a ser algo magistral que te haga sentir peor y ya te obligue pues a accionar y hacer algo por trascender o trabajar eso. Entonces hay que despertar, hay que tratar de estar muy, muy, muy conscientes. Quisimos hablar de este tema el día de hoy porque sentimos que es importante, forma parte de todo lo que hemos venido hablando en episodios anteriores y que de igual manera al reconocerlo pues tenemos la confianza de que todos vamos a poder trascender
y vamos a poder pues mejorar día a día. Y bueno, con esto vamos a cerrar el día de hoy. Muchas gracias nuevamente por escucharnos. Recuerden que nos pueden conseguir en Instagram como @creenciaspodcast y también nos pueden encontrar ahora en YouTube como Creencias Limitantes Podcast. Esperamos que nos escuchen en un próximo episodio. Gracias. Chao. Chao.